Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para en este espacio de la clase, vamos a empezar a abordar todo lo que tiene que ver con el contenido de la unidad uno de la asignatura, que tiene que ver precisamente con el surgimiento y la evolución de la escritura, pues para poder entender a la tipografía desde sus antecedentes, cómo la misma se convirtió en un signo que pues en este caso nosotros con los conocimientos que estaremos aprendiendo empezaremos a utilizarlo más allá del signo que sirve para escribir y leer, sino que vamos a llegar a un punto en el que utilizaremos a ese mismo signo como un signo de lenguaje visual, de lenguaje de comunicación visual. Entonces, para empezar a estudiar la tipografía es necesario entender sus antecedentes y con esto hay unas épocas claves. ¿Cuáles son esas épocas claves? La escritura a mano, como las primeras civilizaciones y antes de que se crearan las primeras civilizaciones, se empezaron a crear signos, símbolos, iconos de cosas, de vivencias, de contextos. Bien, luego entonces pasamos con la tipografía a plomo y la creación de la imprenta, la llegada de un señor muy particular conocido como Johannes Gutenberg, o que tiene cierta presencia en lo que tiene que ver con la impresión, con la creación de la tipografía, desde la utilización del material de plomo, etcétera. Y por último, esta época que es donde pues ya nos ubicamos nosotros y es la tipografía digital en la actualidad. Como estos otros dos momentos de verdad sirvieron para la creación de lo demás, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante poder establecer que esas tres épocas tienen que ver con un único concepto y es el concepto del lenguaje. ¿Qué entendemos nosotros por, por lenguaje como tal? Hagámonos la pregunta, ¿será que el lenguaje es solo lo que yo puedo leer y escribir? ¿O va más allá de eso? Va más allá de lo que yo percibo y entiendo desde lo visual. Si infiere o se relaciona con el movimiento, con lo que expresa mi cuerpo. El lenguaje en sí es algo, es una capacidad, tienes una capacidad de expresión. Entonces, lo que yo puedo expresar puede ser un pensamiento, un sentimiento. En este caso lo vamos a relacionar directamente con la palabra. Bien, al poder decir que son un sistema, que la palabra en sí es un sistema de signos que se utiliza en una comunidad para poder relacionarse o comunicarse, ya sea de forma oral o de forma escrita. El lenguaje no es algo que sea estático, en realidad es algo que se transforma y es algo que ha venido evolucionando y cambiando. Por ende, hay que tener claro que por lo menos nosotros hablamos el idioma español, pero pues cada uno de ellos ha tenido una además, a pesar de que son los mismos signos, ha tenido maneras diferentes de evolucionar en cada una de las comunidades. Un ejemplo muy claro es cómo nosotros, desde la cultura latina, cada uno de los países ha creado distintas maneras de comunicarse de manera oral y escrita, o por ejemplo, cómo lo hacen los indígenas, a diferencia de nosotros. Bien, pero pues ellos también pueden entendernos a nosotros y nosotros de cierta manera podemos entenderlos a ellos. El ser humano en general y a través de su propia evolución ha tenido la necesidad de comunicarse y esas primeras manifestaciones para poder hacerlo eh, en realidad marcaron eso que luego perduró a lo largo de la historia. Las primeras manifestaciones, que en realidad fueron manifestaciones simbólicas, permitieron en realidad la creación del lenguaje y el establecimiento del lenguaje como tal, como un sistema que permite organizar comunidades, por ejemplo, que permite que las comunidades se entiendan, sobre todo por la creación de la escritura, de ese sistema de signos. Y así es como nosotros pues nos entendemos actualmente. Comprendiendo esto es mucho más fácil pues poder avanzar y poder también entender a la tipografía como un signo que también comunica y que le permite a las comunidades pues poder
em, entenderse mejor o en este caso poder solucionar un problema de comunicación visual. Entonces, ¿qué pasa? Como el lenguaje no es algo que sea estático, que es algo que ha cambiado y que se ha transformado y que sigue cambiando a pesar de que el sistema de signos, por ejemplo, en el lenguaje latino sea el mismo, eh, o que en el idioma español los signos sean los mismos, las jergas son distintas, por ejemplo, o los modismos, que son conceptos que hacen parte del lenguaje. Pero volviendo a lo más primitivo, al origen de todo, podemos colocar un ejemplo en donde pues las culturas empezaron a manifestar sus formas de establecer el lenguaje mediante la forma en la que leían, por ejemplo. Entonces podemos decir que los latinos o todo lo que tiene que ver con el lenguaje latino o la creación del alfabeto latino, que pues no tiene directamente algo que ver con la cultura latinoamericana, sino con la creación del alfabeto en sí por los romanos, entonces podremos decir que ellos em, crearon sus modos de lectura de izquierda a derecha, pues así es como leemos nosotros, como leemos aquí en Colombia o como nos enseñaron. Pero por ejemplo, los árabes leen en otra dirección, los chinos leen en otra dirección y así sucede con muchas otras culturas. Es importante pues entender esas maneras, cosa de que si lo contextualizamos con trabajar con algún tipo de clientes de estas culturas, es mucho más fácil pues entendernos. Y yo sé que muchos de ustedes de pronto les gusta el manga, les gusta el anime, les gustan muchas cosas de la cultura asiática y por ende tienen mucha idea de qué manera pues ellos eh, se comunican al haber tenido contacto con series animadas de este tipo. Pueden conocer un poco más la cultura y la manera en cómo ellos han establecido su lenguaje. Otro dato importante e interesantísimo es la evolución de la letra A. Por ejemplo, en sus orígenes, la letra A fue un pictograma. Y nosotros vamos a profundizar mucho más sobre lo que es un pictograma, un anagrama, pues para poder entender de qué manera en determinadas culturas se fue construyendo esa idea del signo, ¿bien? O qué nombre se le colocó o con qué nombre se calificó ese signo en ese momento. Entonces, ¿qué les decía? Que la letra A en su origen fue un pictograma, pero pues este pictograma, al ser un signo, representaba algo. Bien, ese algo podría ser un objeto, un animal o una cosa. En ese caso, era la representación de un animal, la cabeza de un buey. Entonces, como lo vemos aquí, ¿qué pasa? Que con la llegada de otras culturas, y de hecho la cosa funcionó así, las culturas fueron empezando a adaptarlo a su modo, entonces en ese caso llegaron los fenicios, y ellos escribían de derecha a izquierda, entonces giraron eso que ya habían, que ya se había establecido desde el pictograma, como la cabeza de buey, y lo giraron totalmente hacia la izquierda, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Luego los griegos, otra cultura, empezó a adaptarlo como quiso, de acuerdo a la dirección en la que ellos escribían, que era de izquierda a derecha. Bien, y entonces después llegaron los romanos y la reflejaron. Bien, para ellos leer de izquierda a derecha y crear el alfabeto latino, pero a su modo. Entonces, por eso, no sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión que Grecia se copió de Roma, que Roma se copió de Grecia, etcétera, y es una batalla de nunca acabar, sobre todo en las creaciones artísticas, en todo lo que tiene que ver con la creación del alfabeto, escultura, pintura, todo lo que tiene que ver con su cosmovisión en sí y la creación y fundamentación de sus comunidades, por ejemplo. Entonces eso es interesante porque vemos la manera en cómo cada una de las culturas fue adaptando pues su, sus primeras instancias de lenguaje, ¿bien? Entonces, por otro lado, nos vamos también a ese origen y ese antecedente de la tipografía que tiene que ver con las cavernas, ¿bien? Que son también unas primeras manifestaciones
de lo que es un pictograma o un signo visual. Entonces, tenemos claro que el pictograma es una representación y que eso que se representa es un signo, que puede representar cualquier cosa, objeto o animal. Al principio siempre fueron animales, ¿bien? Entonces, en ese sentido, tenemos un ejemplo muy importante, que es la cueva de Altamira. Y pues esta cueva es considerada como la Capilla Sixtina, pero de la prehistoria. Y en su descubrimiento se empezó, a partir de su descubrimiento, se empezó a hablar del arte rupestre como una de las primeras manifestaciones del paleolítico y de todo lo que tiene que ver con lo prehistórico. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esa época las personas, pues, utilizaban tintas vegetales, tintas productos de los animales, por ejemplo, la sangre, las heces, la tierra, para poder pintar directamente sobre una piedra. Y lo que retrataban era pues su vida de casa, moverse de un lado al otro, las representaciones para diferenciar a hombre y mujer, por ejemplo, o a determinados tipos de animales, las actividades que ellos hacían diariamente, pues para dejar eso establecido allí, irse, porque ellos eran nómadas, y así el que llegara a este lugar o a esa instancia supiese lo que había a su alrededor. Bien, entonces eso es interesante porque esa es una manera primitiva de establecer el lenguaje, porque ellos no utilizaban la lingüística, es decir, que en ese momento solo podían hacer ruidos con la boca más allá de construir palabras, por ejemplo. Entonces, esto es interesante porque miren que a partir de allí se empiezan a hacer las primeras manifestaciones y representaciones de los signos, para luego esos signos convertirse en lo que les mostraba de los fenicios, de los griegos, de los romanos, en la creación de sus propios lenguajes, signos mucho más evolucionados en cuanto a forma. Ya no solo era un signo gráfico. Entonces, todo eso nos lleva a un ejemplo muy importante y es la protoescritura. ¿Y en qué es eso? ¿Y en qué consiste? Cuando ya se empezaron a crear esas primeras manifestaciones y representaciones de los signos como signos que podían ser fonéticos, es decir, que a través de ellos podía haber un sonido que si yo me aprendía podía pues saber qué significaba y eso se empezaba a reproducir y a, y a ser reiterativo dentro de la comunidad, pues eso creó en sí lo que se conoce como concepto llamado protoescritura. Básicamente, la protoescritura es un sistema de escritura basados en símbolos que son ideográficos. Entonces ahí tenemos otro concepto clave. Ideografía, ideograma y pictograma. Ya vendría siendo el tercero. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese sistema, ¿verdad? De escritura, que ya no es por símbolos, sino por signos, ya no es por signos, sino por símbolos, pues aquí también se transmite una información. Lo que sucede es que con la protoescritura, normalmente los signos tienden a representar visualmente y formológicamente ese animal o esa cosa que dicen, pero la protoescritura no. La protoescritura, al ser un símbolo, tiende a ser un poco más complejo en su forma. Es decir, que un solo símbolo puede ser la unión de varias cosas o un ser humano, por ejemplo, con un objeto y eso representa una acción. Bien, eso en ese caso, para ellos en esa época vendría siendo un símbolo. Se relaciona bastante con el concepto de lo que es un símbolo actualmente, o sea, como concepto y definición. Tiene mucho que ver, pero pues no se define, no se definía en esa época como la semiótica lo define actualmente, o desde cuando la semiótica se creó, que es una teoría o una asignatura que ustedes van a ver por ahí como en tercer semestre. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Listo? Dos ejemplos de lo que son
la protoescritura, son los jeroglíficos y la escritura cuneiforme. Resulta que tanto los jeroglíficos como la escritura cuneiforme son representaciones simbólicas de acciones complejas, ¿bien? Convencionales o que se arman más bien a través de una convención. Bien, ¿qué sucede? Lo que es hecho a convención es que una comunidad o un grupo de personas establece que para representar algo, ese algo tiene que representarse con tantos objetos en una única imagen. Y así funcionaban los jeroglíficos. Por ejemplo, una paloma, un grupo de personas decía que esa paloma representaba la paz. O un ojo, esta convención de personas decía que esto tenía que representar la visión del mundo y pues todo el mundo empezó a entender que eso representaba la visión del mundo. O sea, ellos se pusieron de acuerdo para hacer eso. Y eso tiene mucho que ver, como les decía, con la definición actual de lo que es el símbolo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los jeroglíficos son un sistema de escritura basado en lo que es un pictograma, es decir, que tiene una raíz que parte de lo que es un signo, ¿cierto? Pero la diferencia es la que les menciono, que pues estas personas llegan a una convención, establecen que esto va a representar tal acción y lo termina haciendo porque ellos lo mencionan. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que los jeroglíficos no tienen un sonido vocal. Ya, o sea, la persona ve la imagen representada, que es una convención partiendo de lo que esta cultura menciona, pero esta representación no tiene un sonido, cosa que sí sucedía con lo que hacían eh, los griegos o los romanos al hacer el alfabeto latino. A todos estos signos se les adjudicaba un sonido, es decir, fonética. A ellos no. Estas representaciones de jeroglíficos podían representar un animal, una herramienta o una persona, o podían ser las tres cosas en una. Ahora vemos un ejemplo. Bien. Esto se desarrolló principalmente en Egipto, alrededor de 150 elementos individuales. Yo les voy a dejar un ejemplo bastante interesante para que lo puedan ver y lo revisamos en la próxima clase. Entonces, ¿qué pasa? Algo interesante de ellos es que se escriben de izquierda a derecha, se pueden escribir también de forma en viceversa o en sentido descendente. La dirección siempre iba a estar relacionada con la imagen gráfica que estuviese al lado. Porque recordemos que en la cultura egipcia, las representaciones de los faraones o de los miembros como tal siempre eran de lado. Bien, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces se decía que si el cuerpo estaba a la izquierda, pues entonces de esa misma manera también iba a ir el jeroglífico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Miren que en esta imagen podemos ver estas representaciones gráficas, bien, y que estas están encontradas, ¿verdad? Y que en medio de ellas están, pues, estos jeroglíficos, que si nos damos cuenta, pues por ejemplo, es un pájaro y un círculo que podría ser una luna. Y esto que es una especie de línea que tiene una punta o una cuña en la parte inferior y estas líneas en zigzag. Entonces todo esto puede ser un símbolo completo. Puedes representar una acción o una frase larga que no va a tener un sonido. Bien, esa es su principal diferencia con el alfabeto. ¿Listo? Entonces es un sistema de escritura para ser entendido, no para ser eh, leído o más que todo fonetizado. No tiene un sonido como tal, como sucede con la A o con la B o con la letra Z. Bien, ahora nos vamos para la escritura cuneiforme. Los arqueólogos lo llamaron cuneiforme porque primero fue una de las expresiones escritas más antiguas, segundo por la manera en la que se hacía, porque de ella derivan lo que son las serifas en las tipografías, que eso lo vamos a ver en clasificación tipográfica. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuneiforme viene de cuña, bien, era como la herramienta que se utilizaba para que las formas
de esa escritura quedaran así. ¿Listo? Son símbolos, pero tienen una apariencia pictográfica, es decir, que no son tan gráficos como los jeroglíficos, pero tienen algo de los pictogramas y es como las líneas, los triángulos, eh, las formas en sí, aunque también, o sea, en su deber ser, funcionan más como los símbolos, al ser también algo que se crea a partir de una convención, bien, o de que un grupo de personas se puso de acuerdo para que fuese así. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo de la escritura cuneiforme y hay digamos, recuerdos o sistemas muy particulares en la historia como lo son la tablilla de Kish, que, bueno, en el caso de Mesopotamia, ellos se caracterizaban por hacer sus escrituras en piedra caliza. Bien, y a partir de allí establecían todas las representaciones al respecto. ¿Va? Entonces miren que, por ejemplo, en el primer ejemplo vemos una pequeña piedrita que tiene como viñetas, por decirlo así, y en cada una de las viñetas están estas representaciones. Luego tenemos esta tablilla, que es propio también de la cultura mesopotámica, y pues se divide también como en estos sistemas de viñetas y están estos símbolos que de cierta manera parecen pictográficos porque son con líneas, pero pues no se ven tan sencillos en su forma como lo veíamos, por ejemplo, en el alfabeto romano o con el ejemplo de la A que vimos, porque todavía no hemos abordado tanto en el alfabeto romano, en el alfabeto griego. Pero pues bueno, a lo que quiero llegar es que es un símbolo mucho más complejo en su forma y funciona también como el jeroglífico. O sea, todo esto representa una idea y no un sonido. ¿Listo? Entonces, en ese caso, concluimos hasta este punto que estamos en la primera etapa de estudio del surgimiento y evolución de la tipografía. Estamos precisamente en todo lo que tiene que ver con la prehistoria, la creación del alfabeto, todo lo que tiene que ver con las primeras representaciones pictográficas en las cavernas y pictográficas en la creación de ciertas civilizaciones, teniendo en cuenta que algunas lo hicieron a través de símbolos, como la egipcia, como Mesopotamia, y otros que lo hicieron a través de signos, como son eh, la cultura china, todo lo que tiene que ver con la cultura griega, la cultura romana, porque pues para ellos era más importante hacer signos pictográficos, por decirlo así, no, pictográficos, perdón, que pues esos pudiesen representar un sonido, aunque hay ciertos países de la cultura asiática que no hacían signos fonéticos, sino símbolos, ¿bien? Ya, y ahí ya hablamos de otras cositas que se llaman como por ejemplo anagramas, ideogramas. Entonces, esos son conceptos que ya vamos a empezar a ver desde la próxima clase, a profundizar para que podamos establecer las diferencias entre cada uno, entre pictograma, anagrama, ideograma, eh, jeroglífico, símbolo, signo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio bastante interesante. Y este ejercicio lo vamos a empezar a realizar en la clase de hoy y la próxima clase lo continuamos. Como esta clase es de 2 horas, entonces de aquí hasta que se acaben las 2 horas, tienen espacio para poder empezar a hacer el ejercicio y mostrándome pues sus evidencias a través del chat de Teams. Pero pues la próxima clase, o sea, hasta la próxima clase, hasta que acabe la próxima clase, tienen el espacio para culminar el ejercicio. ¿De qué se trata? La idea es poder hacer símbolos de la escritura cuneiforme, porque pues bueno, ya luego vamos a hacer jeroglíficos, ¿listo? Pero por esta clase vamos a hacer escritura cuneiforme. Necesitamos plastilina y una cuchara, ya sea una cuchara de plástico o una cuchara vieja que ustedes tengan de
de aluminio. Entonces, la idea es escoger de esta tabla, que esta presentación está también en el aula virtual, escoger de esta tabla 3 símbolos, por ejemplo, este y hacerlo directamente en una superficie. ¿Listo? Lo que yo puedo hacer son dos cosas. Como les mencionaba que la escritura cuneiforme también tiene unos, o sea, su escritura también se hacía en lápida, es decir, como en estas pequeñas placas de piedra. Entonces pueden convertir la plastilina en una piedra y sobre esa piedra hacer los 3 símbolos y tomarles una foto. O pueden en una hoja de papel tomar esa plastilina, convertirla en una superficie plana y sobre esa superficie plana con los extremos de la cuchara hacer cada uno de estos 3 símbolos. Entonces, pues de eso se trata, pueden ser cualquiera de los dos. Cuando usted ya lo haya hecho, le toma una foto y acá en el aula les va a aparecer en las actividades de aprendizaje, actividad número 1, para que tú envíes allí las evidencias de eso que hiciste. O sea, las 3 representaciones de los 3 símbolos, ¿vale? Entonces, pues de eso se trata. La idea es que tú escojas pues cualquiera, ya sea un signo más pictográfico de la escritura cuneiforme, escoger un signo cuneiforme en su totalidad o un signo cuneiforme desde el año 700 hacia el año 700 antes de Cristo. ¿Qué sucede con esto? Que estos últimos son una variación de los primeros, es como una versión más evolucionada de, del lenguaje. Es como cuando, por ejemplo, hoy en día se está hablando con la RAE de incluir eh, los pronombres de ellas, por ejemplo, ellas, la E, como todo este signo que representa la inclusión, que si no estoy mal, creo que la RAE mencionó que no, que lo iba a abolir o algo así, pero que igual ellos están, digamos, es algo que se puede utilizar libremente, a pesar de que ellos no lo aprueben. Entonces, esa es una evolución del signo en el alfabeto latino, por ejemplo. O sea, es un estudio, por lo menos. Y así, de esa misma manera, pues sucedió aquí. Tenemos un signo cuneiforme que es totalmente pictográfico, pero a medida que fue pasando el tiempo, la situación fue evolucionando. Entonces la idea es que ustedes pues realicen ese taller y me muestren pues sus evidencias, ¿dale? Entonces, pues nada chicos, esto es todo por la clase de hoy y nos vemos la próxima clase con sus evidencias. Recuerden que si no terminan en lo que queda de la clase de hoy, a pesar de que es un trabajo súper sencillo, tienen hasta la próxima clase, al finalizar la clase, para entregar. Entonces, muy buen día para todos.